Primera actividad. Realizar un organizador gráfico, mapa conceptual, línea de tiempo, cuadro sinóptico, entre otros, donde resuma coherentemente los conceptos planteados en la guía, propiedades de las funciones, función inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. Segunda actividad. De acuerdo con la definición de función inyectiva que ya conoces, determina si las funciones dadas son o no inyectivas. Entonces, les explico esta primera gráfica. ¿Listo? Entonces, cuando nos dan el plano cartesiano, para poder determinar si es función inyectiva, trazamos líneas horizontales y si la línea toca más de un punto, decimos que no es función inyectiva. Este es el criterio de la recta horizontal. Entonces, lo hacemos, véala, línea roja y la línea roja. Aquí también podemos hacer otra línea roja y nos damos cuenta que en este caso esta línea está tocando más de un punto, toca varios puntos, vea, esta parte. Entonces decimos que esa función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque al trazar la línea horizontal toca más de dos puntos, es decir, para diferentes valores de x hay un mismo valor en Y. Y recuerde que inyectiva es 1 a 1, es que a cada elemento de X le corresponde un único elemento en Y. ¿Listo? Ahora, esta la realizan ustedes igual con el criterio de la recta horizontal. Ya en el diagrama sagital, entonces resuelvo este ejemplo, si es inyectiva. ¿Por qué? Porque a cada elemento del conjunto A, recuerde que este es el conjunto de salida que se llama dominio, le corresponde solo un elemento del conjunto de llegada o codominio conjunto B. Vea, al 1 le corresponde el A, al 2 el B, al 3 el C. Le está correspondiendo un único elemento, sin importar que el elemento D del conjunto de llegada no se relacione con ningún elemento del conjunto de salida. O sea, este D no tiene nada que ver aquí. Lo que nos interesa cuando es una función inyectiva es que cada elemento del dominio le corresponda un único elemento en el codominio. Tercer ejercicio. Es la función representada en la gráfica sobreyectiva. Entonces, para determinar si una función es sobreyectiva, se debe explicar cuál es el conjunto de llegada, es decir, codominio. En este caso de la gráfica es los valores que toma el eje ordenado Y, para luego compararlo con el conjunto que resulte como rango. Entonces, para verificar si la gráfica que nos están dando aquí, que es la función dada por esta fórmula fx igual 2x al cuadrado, es sobreyectiva, se debe identificar el codominio y el rango de la función. Como nos damos cuenta, el codominio de la función es el conjunto de todos los números reales que puede tomar aquí, menos 1, menos 4, menos 3, 0, 1, 2, 3. Ese es el codominio, todos los números reales. Ahora vamos a hallar el rango. ¿Para qué valores de ese codominio es que la función tiene imágenes? Entonces, nos dan la función dada que y igual 2x al cuadrado. Necesito despejar x. Como este 2 está multiplicando la x, entonces yo divido a ambos lados de la igualdad por 2. Entonces aquí simplifico. 2 y 2 simplifico y me queda x al cuadrado. Y este me quedaría entre y sobre 2. Ahora, para poder eliminar este cuadrado de x, yo llego y ¿qué hago? Aplico raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. ¿Listo? Al aplicar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, entonces aquí me queda raíz cuadrada de y sobre 2 va a ser igual, es la raíz cuadrada con este cuadrado, este exponente cuadrado, lo simplifico y me queda x. Ahora, entonces, lo que está dentro de la raíz es mayor o igual que 0. ¿Por qué es mayor o igual que 0? Porque recuerde que las raíces deben ser positivas. Entonces, y mayor o igual
a 0 por 2. ¿Por qué 0 por 2? Porque estoy resolviendo ya esta desigualdad. Este 2 está dividiendo, entonces pasa aquí a multiplicar. Entonces, por eso es que coloco aquí 0 por 2. Entonces, conclusión, y va a ser mayor o igual que 0. Luego, el rango de la función está determinado por el intervalo 0 hasta infinito. Y nos vamos para la gráfica, y en la gráfica se ve totalmente, vean. Los valores que toma Y son positivos, vean, empieza desde el 0, 0, 1, 2, 3. Esto, y recuerde que este es el eje Y, el eje de las ordenadas. Y estamos hablando del rango, entonces por eso es que nos fijamos en este eje. Entonces nos estamos dando cuenta que el rango empieza desde 0 hasta infinito. No toma los valores aquí abajo negativos. Entonces, por lo tanto, se concluye que la función no es sobreyectiva, por lo mismo, porque no está tomando estos valores que están aquí, solo está tomando desde el 0 hasta infinito. Por eso es que no es sobreyectiva, porque cuando hablamos de sobreyectiva, nos fijamos siempre en el codominio. Todos los elementos del codominio deben tener o estar relacionados con algún valor del conjunto X, del conjunto de salida, que es el dominio. Entonces, conclusión, no es sobreyectiva. Cuarto ejercicio. Considera la función que tiene como dominio desde menos infinitos hasta 3 y su rango son todos los reales. Entonces vamos a mirar si es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva y explicar por qué. Entonces, primero, inyectiva. Inyectiva, como están dando un plano cartesiano, no nos están dando la formulita de la función, aunque se puede deducir, entonces podemos aplicar el criterio de la recta horizontal. Es decir, trazamos líneas horizontales donde está la gráfica y miramos cuántos puntos toca. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta en este, veas, toca un solo punto. Si trazamos esta otra, nos toca un solo punto. Si trazáramos aquí otra línea horizontal, tocaría un solo punto. Entonces se puede concluir por el criterio de la recta horizontal que esta gráfica es inyectiva. ¿Listo? Ahora nos vamos para sobreyectiva. Para determinar si una función es sobreyectiva, como les dije el ejercicio anterior, el 3, se debe explicar cuál es el conjunto de llegada, es decir, el codominio, para luego compararlo con el conjunto que resulte como rango. Entonces, si nos damos cuenta, aquí el rango es desde 0 hasta infinito. Recuerde que el rango nos fijamos en el eje Y, en el eje de las ordenadas. ¿Listo? Entonces, aquí desde 0 hasta infinito. Entonces, como el dominio de la función es los reales, porque aquí nos lo está diciendo que el codominio de la función es los reales, y el rango va desde 0 hasta infinito, se concluye que la función no es sobreyectiva. Y recuerden que para que sea biyectiva debe ser inyectiva y sobreyectiva. Entonces, como la función no es sobreyectiva, entonces por lo tanto no es biyectiva. Quinto ejercicio. El quinto ejercicio es producción textual. ¿Por qué? Porque van a escoger 15 palabras que consideres relevantes en relación con las propiedades de función, porque esa es la temática que estamos viendo en esta guía. Y van a elaborar un crucigrama. Recuerden que para elaborar ese crucigrama se debe dar una clave o pista sin hacer explícita la palabra. Listo, entonces pueden apoyarse con enlaces de internet donde puedan ingresar las palabras y les arroja el crucigrama. Aquí les comparto este link, que inclusive aquí está el pantallazo de ese link. Aquí usted coloca el título, propiedades de las funciones, si quiere dar un subtítulo para hacer descripción de la temática lo pueden hacer y ingresan las 15 palabras. En este caso, vea, yo ingresé inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, función, dominio, rango, codominio, plano cartesiano, punto, diagrama sagital. Y aquí al frente hace la descripción. Entonces, por decir, es la que se relaciona uno a uno con un elemento de salida, con un elemento de llegada. O sea,
como el concepto de la palabra, que serían las claves. Y aquí está el resultado. Después usted le da aplicar, le da enter y le arroja el crucigrama. Entonces se pueden apoyar con estas herramientas que hay en internet. ¿Listo? Para el ejercicio 6, 7 y 8 deben tener en cuenta esta información. Entonces, en una fábrica, el costo de X camisas está dado por la siguiente expresión, es decir, por la siguiente función. C significa costo y X es la variable, el número de camisas. Entonces, está dado por 3X al cuadrado más 5. La pregunta 6 dice, ¿cuánto valen 1000 camisas? Entonces, muy sencillo. Como X viene siendo el número de camisas, pues reemplazo. Donde está X voy a colocar 1000. Entonces, C de costo, 1000 camisas va a ser igual a 3 multiplicado por 1000 al cuadrado más 5, porque eso nos dice la función. Reemplazamos, como ya reemplazamos, entonces ahora resolvemos. 1000 al cuadrado me da 1.000.000. Ese millón lo multiplico por 3, me da 3 millones. Y lo sumo con el 5, me da 3 millones, 5 pesos. Es el valor de 1000 camisas. Entonces, resuelta la pregunta 6. La pregunta 7. ¿Cuál sería el dominio de la función costo para esta función? Pues el dominio son todos los reales, es decir, desde menos infinito hasta infinito. Entonces aquí está, toma el valor de todos los reales. Pero aquí sí hago una aclaración. Si solamente tenemos en cuenta las 1000 camisas, entonces mi dominio realmente serían los reales positivos, incluyendo los 1000 camisas. ¿Listo? Pero como aquí me dan la expresión general, entonces yo tomo que el dominio son todos los reales, pero realmente como dice, para esta situación, entonces sería los reales positivos, especialmente el número de camisas que son 1000, que ese es el dominio. Ahora la pregunta 8 dice, en este contexto, ¿la función es biyectiva? Justifica tu respuesta. Entonces, comprensión de lectura, me están hablando en este contexto, es decir, en esta situación particular. Entonces, por eso les aclaro, si se trabaja en esta situación particular de las 1000 camisas, sí es biyectiva. ¿Por qué? Porque X toma valores positivos solamente y el condominio estaría acotado solo para los valores de costo positivo, ya que la función está relacionando es número de camisas con costo y se supone que mínimo que no haga camisas sería X0, si no hay camisas sería 0 y el costo sería 5 pesos. Entonces es inyectiva porque X toma valores reales positivos y el costo estaría acotado desde 5 pesos, que es lo mínimo, hasta infinito. Entonces, en esta situación particular, en este contexto, sí es biyectiva. Pero si se trabaja de forma general, no sería biyectiva porque la función es cuadrática y al ser cuadrática no es inyectiva, porque así como los valores toman negativo y como está elevado al cuadrado, entonces me va a dar positivo, es decir, un valor de X me puede estar dando un, un mismo valor en el eje Y. Entonces, recuerde, si es general, no sería biyectiva porque es una función cuadrática. Y como es cuadrática, no es inyectiva y al no ser inyectiva, pues no es biyectiva. Entonces, aquí por eso les aclaro y aquí en la pregunta dice que es en este contexto. Entonces, por eso le aclaro que si se trabaja en este contexto de las 1000 camisas, sí es biyectiva. Pregunta 9. ¿Todas las funciones biyectivas se pueden representar en diagramas sagitales? Sí, pero recuerde que pues van a haber de pronto funciones infinitas que se van a hacer imposible representar en un diagrama sagital. Y pregunta 10. ¿Todas las funciones biyectivas se pueden representar en el plano cartesiano? Sí, claro que sí. Bueno, entonces, dada la lectura, historia de las cónicas, deben responder estas 4 preguntas. Primera,
Dice, ¿quiénes son los responsables del descubrimiento de las secciones cónicas? Segunda, ¿quiénes profundizaron en el estudio de las secciones cónicas y cuáles fueron los aportes de estos personajes para la humanidad? Tercera, ¿cuáles fueron los problemas que dieron origen al estudio de las secciones cónicas? Y cuarta, mencione las obras en las que se condensa el estudio de las secciones cónicas. Aquí está la lectura, les resalté en amarillo, en verde y fucsia, palabras claves para poder responder estas 4 preguntas. Muy interesante la lectura sobre la historia de las cónicas. Entonces, juiciositos la leen y responden. Ahí ya les di pistas. Ahora van a realizar una práctica. Para la práctica necesitan plastilina y un bisturí. Entonces, van a construir 4 conos con la plastilina, tamaño que ustedes quieran. Con ayuda de un bisturí, corta de manera horizontal el primer cono. ¿Listo? Deben tener mucho cuidado con el bisturí, por favor, les recomiendo. Entonces, después en el otro cono, lo mismo, van a cortar, pero diagonal paralela a un lado. En el tercer cono, cortan de manera vertical. Y en el último cono, cortan de forma perpendicular a uno de los lados. Cuando estén realizando esta práctica, realizan un video máximo de 3 minutos, que no supere los 3 minutos. Puede ser de 1 minuto, 2 minutos, máximo 3. Describe tu procedimiento e indica qué valor de ángulo elegiste para realizar el corte e indica qué cónica degenerada se obtiene. Entonces, en la guía están los conceptos de las cónicas degeneradas, si es una circunferencia, elipse, parábola u hipérbola. Recuerde que esas son las cónicas degeneradas: circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. ¿Listo? Y después, en el mismo video, pues describe lo que aprendiste con este proceso e indica sus características. Aquí está una foto de cómo quedan cuando hace el corte. Nota, si no tienes herramienta tecnológica para hacer el video, debes escribir en el cuaderno el procedimiento a través de dibujos donde describa el paso a paso. Y ahí va a decir cuáles son las cónicas que obtuvo. Muy sencilla la práctica. Octavo ejercicio. Usa una cámara fotográfica y toma 16 fotos a los objetos que tengan forma de secciones cónicas que puedas apreciar en tu entorno, especialmente en la casa, los platos, los cubiertos, los huevos, las naranjas, en fin. Con las fotografías que tomaste van a hacer una elección de solo 8 de las fotos y las van a imprimir y elaboran en un octavo de cartulina un juego llamado Concéntrese o Memoria. Recuerde que estos jueguitos son de armar parejitas. ¿Listo? Pueden apoyarse con enlaces de internet donde pueden ingresar las imágenes y les arroja el juego de memoria. Entonces, así como el crucigrama también lo pueden hacer por internet. Aquí les doy un enlace. Ustedes suben sus imágenes a la página y ella les hace el jueguito. O lo pueden hacer manual también. Aquí les doy un ejemplo de memoria. Y aquí en esta imagen les doy un ejemplo de los objetos que se pueden encontrar en casa, donde hay parábolas, hipérbolas, circunferencias, elipses, en fin, una actividad muy chévere de realizar. Actividad 9. Dado que has visto que es muy común encontrar elementos de forma cónica, como herramientas, como utensilios de cocina, muebles, instrumentos musicales, artes en la naturaleza, otros, ¿cuál consideras que es la importancia de las secciones cónicas en la vida diaria? Entonces ya esto es una pregunta muy personal. Cada uno, según la actividad que han realizado, van a decir qué tan importantes son esas secciones cónicas en la vida diaria. Primer ejercicio.
Analiza cada uno de los contextos que se muestran a continuación y con base a ellos responde las preguntas 1, pregunta 2 y pregunta 3. Entonces aquí le hablan de la lotería, que la lotería es un juego de azar tradicional en el país que consiste en acertar un número de 4 cifras y una serie de 2 cifras. Le hablan del baloto, que es un juego de azar que tiene como característica principal contar con un premio económico de gran magnitud. Y le hablan de la baraja de cartas, que esta consta de 52 cartas distribuidas en 4 grupos, trébol, diamantes, picas y corazones. Entonces, referente a esta lectura, ustedes van a responder por qué se llaman juegos de azar, cuál es la relación que existe entre los juegos de azar y la aleatoriedad, y qué tan importante pueden ser la probabilidad. Aquí le doy un párrafo donde le doy como unas claves para que puedan responder. Entonces, los juegos de azar son juegos en los cuales las posibilidades de ganar o perder no dependen exclusivamente de la habilidad del jugador, sino que interviene también el azar, o sea, el azar como la suerte. Esos son también juegos de apuestas, cuyos premios están determinados por la probabilidad estadística de acertar la combinación elegida. Mientras menores sean las probabilidades de obtener la combinación correcta, mayor es el premio. Cuarto ejercicio. Se tienen en una caja 3 bolas negras y 3 bolas blancas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 2 bolitas que resulten ser blancas? Entonces aquí se los hago de una manera muy resumida. Entonces, probabilidad sin reemplazo. Sin reemplazo quiere decir que no se va a volver a meter la bolita, no, si se sacó, ya esa hay que restarla. Entonces, sabemos que la probabilidad es número de casos favorables sobre número de casos totales. Entonces, necesitamos sacar la probabilidad de bola blanca. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de bola blanca? Número de casos favorables. Pues, ¿cuántas bolas blancas hay en la caja? Hay 3. Entonces, coloco 3. Y número de casos totales. Pues, total es el total de bolitas que hay en la caja. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, sería 3 estos. Esto se simplifica, sacamos tercera, entonces sería 1 y aquí sería 2, sería 1 medio. Y esto es igual a 0,5 décimas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que esto en porcentaje sería 50%. Entonces, ahora la probabilidad de que sacar 2 bolitas y que sean blancas, entonces blanca, blanca. Entonces, aquí aplicamos la probabilidad condicional, que es multiplicar. Entonces, 3 porque es la probabilidad de sacar una bola blanca. ¿Listo? Por la probabilidad de sacar la otra blanca. Pero resulta que como ya saqué una, ya no me quedan 3 bolas blancas, sino me van a quedar 2. Por eso es que coloco 2. Sobre, ya no son 6 porque ya saqué una, entonces me quedan 5. Y multiplico y sería 3 por 2 igual a 6 y 6 por 5 igual a 30. Simplifico, sacando sexta me quedaría un quinto y esto es igual a 20%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar 2 bolitas y que resulten ser blancas? 20%. O el número decimal 0,2 décimas, que es lo mismo, un quinto. Ahora les voy a explicar paso a paso, si lo quieren ver paso a paso, este mismo problema. Entonces, como les dije, continúo explicándole el ejercicio anterior paso a paso. Entonces, como originalmente hay 3 bolitas negras y 3 blancas, la probabilidad de sacar una bolita blanca es 0,5 décimas. Sacamos una bolita y la dejamos afuera. Supongamos que la bolita que sacamos resultó ser blanca. Ahora, ¿cuál es ahora la probabilidad de sacar una bolita blanca? Pues intuitivamente por ahora responderemos que es 2 quintos, porque quedan 2 bolitas blancas en las 5 que hay. Ahora le pondremos nombre a estos sucesos. Entonces vamos a llamar el suceso A, que va a ser la primera bolita sacada sea blanca. Y el suceso B, que la segunda bolita sacada sea blanca. Entonces, evidentemente lo que estamos buscando es la intersección. ¿Listo? Que la primera bolita sea blanca y que la segunda bolita sacada sea blanca. Por la probabilidad condicional,
la fórmula que está ahí en la guía, esta, entonces sabemos, como ya sabemos que la probabilidad de que la bolita sacada sea blanca es 0,5 décimas. ¿Por qué? Por lo que le dije aquí, como son 3 blancas sobre 6 en total, entonces eso viene siendo el 50%, porque hay 3 negras y 3 blancas. Entonces 0,5 décimas. Y también conocemos que, que la probabilidad de sacar una bolita blanca es igual 2/5. ¿Por qué? Porque quedan 2 bolitas, ya no son 3, sino quedan 2 y ya no serían 6, sino serían 5. Entonces calculamos esa probabilidad de sacar A, que es de sacar la bolita blanca y de volver a sacar bolita blanca. ¿Listo? Reemplazamos. La probabilidad de A, ya sabemos 0,5 décimas por la probabilidad de que la segunda bolita también sea blanca es 2/5, entonces eso me va a dar 1/5. Con lo cual se responde la pregunta, la habilidad de sacar 2 bolitas y que ambas sean blancas es 1/5. ¿Listo? Y 1/5 equivale a 0 con 2 décimas, que sería el 20%. Entonces, recuerda que cuando aparecían probabilidades multiplicando, eso indicaba cambios de espacio muestrales y que en este caso se pueden ver que la probabilidad de B, siempre y cuando suceda A, se usamos la probabilidad de que ocurra B referida al espacio muestral de A. Es decir, luego de que sacamos una bolita blanca, cuando llega el momento de sacar la segunda bolita, el espacio muestral ya no es el mismo que era antes de sacar la primera porque la composición de las bolitas en la caja ya no es la misma. Lo que les explicaba, son 3 bolas negras y 3 bolas blancas. Cuando ya sacamos la primera, entonces ya no nos quedan 3 blancas y no nos va a quedar 2 porque ya sacamos una. Y el total ya no va a ser 6, sino va a ser 5. Ahora veamos un diagrama que nos podrá ser de utilidad en estos casos, el cual se denomina diagrama de árbol. En este diagrama de árbol se muestra el estado original de la caja y las probabilidades de sacar una bolita blanca y una bolita negra, y el estado de que cada caja luego de sacar este tipo de bolitas. Ve, aquí está, las 3 bolitas negras, las 3 bolitas blancas, entonces la probabilidad de sacar blanca es la mitad y mitad. ¿Listo? Entonces aquí, entonces cuando ya saco una blanca, entonces ya me van a quedar solo 2, entonces ya va a ser 2/5. Y lo mismo aquí en negra, si llego a sacar una negra, entonces ya no van a quedar 3, sino 2 negras. Esto se llama diagrama de árbol. Ahora, un ejercicio donde vamos a aplicar el teorema de Bayes. Suponga que en un instituto el 20% de los empleados son ingenieros, el 30% son normalistas y el resto son licenciados. El 15% de los ingenieros ocupan un puesto directivo. El 5% de los normalistas ocupan un puesto directivo y de los licenciados el 40% ocupan un puesto directivo. Lo primero que van a realizar es un diagrama de árbol que represente esta información. Entonces, aquí está, empleado del instituto, ¿listo? ¿Cuántos son ingenieros? El 20%, que equivale a 0,2 décimas. Ahora, normalistas. ¿Cuántos son normalistas? El 30%, que equivale a 0,3 décimas. Y licenciados, me están diciendo que el resto son licenciados. Pues si hay 20 y 30 son 50, quedaría un 50% que viene siendo licenciados, que sería 0,5 décimas. Ahora me dicen el 15% de los ingenieros, o sea, de este porcentaje, 15 de ellos son directivos. Entonces, ese 15% lo divido en 100. ¿Listo? Me da 0,15 centésimas. Y lo mismo aquí, normalistas. Me dicen que el 5% de los normalistas ocupan un puesto directivo. Entonces, de este porcentaje, el 30%, el 5 son directivos, que equivale a 0,5 centésimas. Y ahora, los licenciados. Dice que de este porcentaje, el 50%, 40 son directivos. Entonces, 0,4 décimas. Este es el
diagrama de árbol. Definiendo las probabilidades, tenemos que la probabilidad de que sean ingenieros es 0,2 décimas, la probabilidad de que sean normalistas 0,3 décimas y la probabilidad de que sean licenciados 0,5 décimas. La probabilidad que sea directivo, dado que es ingeniero, recuerde que esto es probabilidad condicional, y cuando se habla de probabilidad condicional se menciona un aspecto importante y es el hecho de calcular la probabilidad de un evento antes de que otro evento influya en el mismo. Eso lo que significa es la probabilidad condicional. Es decir, la ocurrencia del evento D dado que ha sucedido el evento BI. Es decir, que sea directivo dado que es ingeniero. ¿Listo? Y lo mismo aquí, que sea directivo dado que es normalista y que sea directivo dado que es licenciado. Esto ya lo vimos representado en el diagrama de árbol. Ahora, si ahora lo que necesito es hallar la probabilidad de que un empleado directivo escogido al azar sea licenciado, significa hallar la probabilidad condicional ¿de qué? De que sea licenciado dado que es directivo. Entonces, analizamos la ecuación de probabilidad condicional, que es la fórmula que tenemos arriba en los conceptos de la guía, y lo que hacemos es reemplazar. ¿Listo? Entonces sabemos que ¿cuál es la probabilidad que sea directivo dado que es licenciado? 0,4 décimas. Aquí está. ¿Y cuál es la probabilidad de ser licenciado? 0,5 décimas. Entonces reemplazo y me va a dar esta intersección de que sea licenciado y directivo, porque esa es la probabilidad que estamos hallando, que un empleado directivo escogió al azar sea licenciado. ¿Listo? Entonces la probabilidad es de 0,2 décimas. Pero tenemos que conocer la probabilidad total de que sea directivo, o sea, la probabilidad de D. Y utilizando el mismo procedimiento anterior tenemos. Entonces, volvemos a utilizar, hacer el mismo proceso y esto corresponde al total de directivos, pues no existen otro tipo de empleado en la institución, ya que al sumar las probabilidades de ingeniero, normalista y licenciados nos debe dar el 100%. Entonces, haciendo los cálculos, nos arroja que si es licenciado y directivo, la probabilidad es de 0,2 décimas, que si es ingeniero y directivo, la probabilidad va a ser 0,3 centésimas, y si es normalista y directivo, la probabilidad es 0,15 milésimas. Al sumar estas probabilidades obtengo la probabilidad total de que sea directivo. Entonces la sumo, las probabilidades que me dieron anteriormente, y aquí me da la probabilidad de que sea directivo. Entonces, puedo responder, ahora sí, cuál es la probabilidad que un directivo escogido al azar sea un licenciado. Entonces, aplicando nos va a dar que la probabilidad es del 81,6 décimas. Entonces, la probabilidad de que un directivo escogido al azar sea un licenciado es de 81,6 décimas. Todo esto es apoyado con la probabilidad condicional y el teorema de Bayes. Y último ejercicio es producción textual. Van a consultar los datos o gráficos estadísticos en Internet sobre el contagio del COVID-19 e interpreta la información que suministra y posteriormente realiza una historieta o cómic con dibujos manual o herramientas tecnológicas referente a la posibilidad que existe si en esta región se puede contraer el virus. Entonces me hacen una historieta, pueden utilizar las herramientas tecnológicas o lo hacen manual con dibujitos. Pero primero ya saben que deben consultar, ver noticias, cuáles son los gráficos estadísticos, qué es lo que quiere decir la curva exponencial, lo de aplanar, todo. ¿Listo?